Hola, buenas tardes a todos en España, buenos días en Sudamérica y Latinoamérica. Mi nombre es David Verdugo, soy jefe de área de inspecciones reglamentarias en INERCO. En primer lugar, agradecerle vuestro tiempo y vuestra asistencia a este webinar sobre PCM, Process Safety Management, Inspección y Mantenimiento, en lo cual a lo largo de esta hora intentaremos explicar cómo es un plan de inspección y mantenimiento en una industria, en un recinto establecimiento industrial. Durante la presentación podéis hacer las preguntas que estiméis conveniente en el chat, disponéis un chat para ello, que de manera, cuando finalice esta exposición, responderé a cada uno de ellos con mucho agrado. Asimismo, tras finalizar este webinar, para todos los asistentes se les reenviará lo que es la presentación de la misma en formato PDF y así como el vídeo de la ponencia o el webinar que daremos a lo largo de esta hora. Sin más dilación y por el objeto de irnos directamente a lo que es el webinar, empezamos esta presentación. Por motivos de conexión y de ancho de banda, voy a apagar la cámara durante lo que es la presentación y activaré la misma una vez finalice la misma para que en el juego de temas de preguntas podamos estar directamente conectados. Pues bueno, empecemos sin más dilación lo que es el webinar. Como decía, en el tema de hoy trataremos sobre, dentro de un sistema de seguridad de procesos, PCM, el elemento específico de inspección y mantenimiento. Cómo debe ser un plan, un programa de inspección y mantenimiento dentro de un establecimiento industrial, ¿vale? Para ello, en este webinar nos hemos planteado una serie de objetivos. En primer lugar, conocer de manera general, ya lo hemos tratado en anteriores webinars que hemos dado, por ejemplo, el tema de gestión del cambio, de identificación y evaluación de riesgo, ¿qué es un sistema PCM? Haremos un breve resumen sobre en qué consiste un sistema PCM. Resumiremos también cuáles son los objetivos, los bases y pilares del sistema PCM, cuáles son los bases y los pilares que sustentan este tipo de sistemas. Y nos centraremos principalmente en el objeto en el que estamos hoy, que es la implantación de un programa de inspección y mantenimiento en un establecimiento industrial. ¿Cómo debe ser mi metodología? ¿Qué criterios debe tener en consideración? ¿Cómo se interrelaciona con el punto 4? ¿Cómo se interrelaciona con otros elementos de un sistema de seguridad de procesos? ¿Vale? No solamente veremos cómo debe ser mi programa de inspección y mantenimiento, sino que veremos que es un elemento transversal a todo el sistema PCM que tengamos implantado. Para este seminario hemos establecido un cierto índice que en primer lugar veremos, como decía, una breve introducción, un repaso para recordar, refrescar conceptos de qué es un sistema de seguridad de procesos. Veremos rápidamente cuáles son las principales guías de carácter internacional que existen a día de hoy para implementar en una organización este sistema de seguridad de procesos. Cuáles son los pilares fundamentales y los bloques fundamentales y pilares fundamentales, lo que constituye la robustez de nuestro sistema y cuáles son los elementos que debo implementar dentro de mi organización para decir que tengo implementado un sistema de seguridad de procesos. Y nos centraremos principalmente en el tema de cómo debe ser mi elemento específico de inspección y mantenimiento, cómo debe ser mi metodología para garantizar que tengo un sistema robusto en inspección y mantenimiento de mis instalaciones. Y terminaremos con un sumario de conclusiones para refrescar las principales ideas que hayamos transcurrido a lo largo de la presentación. Empecemos con una introducción, ¿vale? ¿Qué es un sistema de seguridad de procesos PCM? A lo largo de la historia, ¿vale?, dada la presencia en un establecimiento industrial de sustancias peligrosas, así como las condiciones de operación en el mismo, ya sean presión, temperatura, ¿vale?, intrínsecamente a estas instalaciones y a la presencia de esas sustancias peligrosas, pueden ocurrir accidentes, ¿vale? Esto se constata con algunos accidentes famosos, internacionalmente conocidos, que se han producido a lo largo de la historia. Esto ha hecho que a lo largo del tiempo hayamos ido aprendiendo de la experiencia, de por qué han ido ocurriendo esos accidentes. Y estas lecciones aprendidas ha hecho que se vayan desarrollando diferentes sistemas de seguridad de procesos, diferentes metodologías, cuyo objetivo va a ser intentar que estos accidentes, en base a la experiencia obtenida, no se vuelvan a producir, ¿vale? Aprendemos de la experiencia, que como veremos es uno de los bloques principales de un sistema PCM, aprender de la experiencia. Como decía, la materialización de estos accidentes ha hecho que se genere diferente normativa, diferentes metodologías para evitar que se vuelvan a producir esos accidentes, porque como objetivo principal, y es una de las principales cosas que deben quedar claro siempre que estemos en un sistema PCM, el objetivo fundamental es evitar que se produzcan accidentes. Y cuando hablamos de accidentes de tipo industrial. Si protegemos nuestras instalaciones ante accidentes de tipo industrial, colateralmente también estamos evitando
el posible accidente, la afección a las personas, ¿vale? Pero nos basamos en la seguridad de los procesos. Intrínsecamente esa seguridad, evitar que se produzcan accidentes industriales, ¿vale? A nivel europeo, muchos de ustedes conocerían el tema de la directiva Seveso, que viene a enfocar mediante un sistema de gestión, ¿vale? Para aquellos establecimientos que tienen cantidad de sustancias peligrosas por encima de unos criterios, unos umbrales que establece la directiva, establece cómo debe ser un sistema de gestión de la seguridad. Este sistema de gestión de la seguridad se basa en 7 puntos, ¿vale? Y como veremos, hay otras metodologías que son mucho más amplias o que abarcan mucho más elementos, trocea todo el sistema de la gestión de la seguridad mucho más, de manera mucho más pormenorizada, ¿vale? Como promulgador de todo esto, pues principalmente la OSHA, ¿vale? Que definió una metodología, como siempre digo, para evitar que se produzcan accidentes en nuestras instalaciones de tipo de seguridad de procesos, ¿vale? ¿Qué ventajas puede tener la implementación de un sistema PCM en nuestra organización? Pues, por un lado, reducir las pérdidas, ¿vale? Si por la falta de disponibilidad de equipos, si mis instalaciones no fallen, puedo disponer de ellas siempre y puedo seguir produciendo. Tengo menos pérdidas financieras. Evito la producción, la materialización de accidentes, ¿vale? Hemos dicho que el objetivo fundamental de este sistema es que se evitar accidentes, tanto de tipo industrial como colateralmente lesiones graves o muerte a las personas. Si evito un accidente, no habrá ningún tipo de afección, incluso en medio ambiente, ¿vale? Cada vez más, los seguros, cuando hacen su evaluación para la prima de seguro, ven como una herramienta muy eficaz para garantizar la seguridad de las instalaciones la implementación de estas metodologías de sistemas de gestión, ¿vale? Con lo cual, la implementación de estos sistemas hará que la prima de seguro no aumente, ¿vale? Incluso disminuya, porque garantizamos que tenemos un sistema robusto de gestión de la seguridad de procesos, ¿vale? Y después, si no tengo accidente, si no tengo ningún tipo de fuga, si no tengo presión social porque hay accidentes o ha habido acontecimientos, incidentes que puedan afectar a la población, todo ello redundará en una mayor imagen de mi compañía, en una mayor cultura de seguridad en mi establecimiento, algo que no se puede medir de manera tangible, pero que son beneficios intrínsecos a la propia compañía. Tener una buena imagen en el exterior, en la administración, en prensa, etcétera, cuando se implementa este sistema PCM, esa imagen aumenta, digamos, a los stakeholders relacionados con nuestra compañía, ¿vale? Estos son los principales beneficios que puede tener la implantación de un sistema PCM en nuestra organización, ¿vale? Pero siempre quedaros que el principal objetivo que queremos con esta metodología es evitar que se produzcan accidentes de tipo industrial en nuestras instalaciones. Segundo punto que queríamos ver y que dijimos en el índice establecido al principio, pues, principales guías de implantación. No me voy a parar en mucho detalle, ya como digo, en otros webinars anteriores, tanto de implantación de webinars de carácter general como en otros elementos, hemos hecho un resumen de estas guías y principalmente que conozcáis que a nivel internacional hay diferentes metodologías ya de tipo canadiense, como por ejemplo la de Canadian Society of Chemical Engineers, o la de AICHE, o la de OSHA, o el Energy Institute, que es un organismo europeo, que determinan cómo debe ser tu sistema de gestión de la seguridad y establecen un marco normativo de reconocido prestigio para implementar un sistema de seguridad de procesos en nuestras instalaciones. Si veis, todos al final dicen que uno tiene 14 elementos, otro tiene 20 elementos. La diferenciación es el número de elementos implica en las veces que troceo mi instalación, los puntos críticos que debo implementar mediante una metodología específica. Cuanto mayor sea el número, digamos que más puntos estaré controlando de manera específica. No significa que la metodología que tiene 14 elementos no vea aspectos que tiene la de 20, no, sino que estará englobado en otros de los puntos concretos que estará analizando de manera específica, ¿vale? Con lo cual, a la hora de controlar, a la hora de plantear nuestros cuadros de mando y verificar cómo va ese elemento evolucionando en el tiempo y la robustez del mismo, si lo tratamos de manera específica, será mucho más fácil establecer qué criterio o qué elemento debo mejorar para tenerlo de manera robusta, ¿vale? Como decía, hay metodologías de carácter internacional que desarrollan cómo debe ser mi sistema PCM, ¿vale? De diferentes organismos internacionales. Incluso hay propiamente compañías que han desarrollado sus propios elementos, ¿vale? Su propia metodología para implementar PCM en sus instalaciones, ¿vale? Como por ejemplo DuPont, Chevron, ¿vale? Etcétera. Incluso PP. Con lo cual, que sepáis que existe esa normativa, que existen diferentes metodologías, no es mejor ni peor, difiere un poco cómo hacemos el prisma, cómo ponemos la lupa a la hora de analizar nuestro sistema de gestión de la seguridad. ¿Vale?
parémonos un poquito más en cuáles son los pilares fundamentales de un sistema PCM. ¿Cómo se construye un sistema PCM en mi organización? Como digo, es de reconocido prestigio, incluso por, como decía, hablábamos de las compañías aseguradoras, que implementar PCM en nuestras instalaciones reduce drásticamente la materialización de accidentes en nuestras instalaciones de tipo industrial, ¿vale? Con lo cual, debemos implementar esta tipología de sistema para garantizar la seguridad en las instalaciones. ¿En qué se basa PCM? Pues PCM se basa principalmente en 4 conceptos básicos, en 4, vamos a llamarlo, bloques sobre lo que se sustenta todo el sistema de gestión de la seguridad, que después sobre eso estarán los diferentes elementos, ¿vale? Un primer concepto básico es comprometerse con la seguridad de procesos. Es decir, mi organización se compromete en que voy a liderar la misma, mi personal está implicado en conseguir y en disponer de una organización alineada con la seguridad de procesos de nuestra instalación. Un segundo concepto básico, que es entender los riesgos y los peligros. Es decir, debo conocer qué puede pasar en mi instalación, ¿vale? ¿Para qué? Para después relacionarlo con el tercer concepto básico. Quiero gestionar esos riesgos y esos peligros que conozco ya y entiendo que se pueden producir en mis instalaciones. Voy a plantear elementos, medidas para gestionar los mismos y evitar que se produzca y se materialicen esos peligros y se materialice ese riesgo. Con lo cual, gestionaré el riesgo intrínseco de mis instalaciones por mi capacidad productiva, es decir, por el desarrollo de mi actividad diaria, tengo esos riesgos, los voy a gestionar. Y después, como decía, importante también, porque se basa toda la metodología del sistema PCM, aprendamos de la experiencia. No solamente de los accidentes e incidentes que se puedan producir en nuestras instalaciones, sino en otras instalaciones que podamos aprender esas lecciones aprendidas y evitar que se materialicen accidentes similares o de la misma tipología en nuestras instalaciones. Cada vez que tengamos un incidente o un accidente, algo de nuestro sistema ha podido fallar. Aprendamos el qué, implementémoslo, ¿vale? Para que no vuelva a suceder en nuestras instalaciones y evitemos la materialización del accidente. Como decía, hay 4 principales bloques que se basa en este caso concreto en la metodología del Energy Institute, que es enfocado a los 4 conceptos básicos. Liderazgo en seguridad de procesos. 1. Identificación y evaluación de riesgos. Segundo bloque. Tercer bloque, gestión de riesgos. ¿Cómo controlo mis riesgos? Y el cuarto, revisión y mejora. Aprendamos de la experiencia. Revisemos nuestro sistema, ¿vale? Cada uno de estos bloques después estará dividido en diferentes elementos, en diferentes apartados que tengo que implementar de manera específica, ¿vale? Para el tema de liderazgo con seguridad de procesos, pues se determina mediante la metodología del Energy Institute que habrá 5 elementos que controlar. En el tema de evaluación e identificación de riesgos serán 2. En el tema de gestión de riesgos serán 11. Y en revisión y mejora 2. Cuanto más robustos sean nuestros elementos, cuanto en esta figura del queso se aprecia gráficamente lo que quiero decir en este concepto. Cuanto más robustos sean nuestros elementos, más difícil será que se concatene un hueco de manera contigua y se produzca un accidente, porque el accidente se producirá en nuestras instalaciones cuando falle cada una de nuestras capas de protección. Si conseguimos controlar de que no se concatenen esos huecos, evitaremos la materialización del accidente, con lo cual cada uno de los elementos deben ser robustos y ninguno es más importante que el otro. Todos por sí tienen su importancia y todos están, como veremos al final de este webinar, relacionados unos con otros. El fallo de uno puede implicar el fallo del otro, ¿vale? Particularmente en el caso que estamos hoy en el tema de inspección y mantenimiento, pues se engloba dentro del apartado, dentro del bloque de gestión de riesgos, que como decía, está compuesto por 11 elementos, que es entre ellos manuales de operación y procedimientos, seguimiento de las variables operativas, gestión de interfaces operativas, normas y prácticas, gestión del cambio, que ya hicimos un webinar con anterioridad, disponibilidad de la puesta en marcha y de los procesos, preparación ante emergencia. El punto 8, que ahora veremos que nos ocupa, inspección y mantenimiento, gestión de elementos críticos, control, trabajo, permiso de trabajo y gestión de riesgos y tareas, y contrata proveedores y selección de gestión. ¿Vale? Como veremos, estos 11 elementos dentro del bloque de gestión de riesgos vienen a controlar los aspectos identificados en el bloque de identificación y evaluación de riesgos. Quiero saber qué puede pasar en mi instalación y de esta manera la controlo. Para el caso concreto que nos ocupa, hoy veremos el tema de cómo debe ser implementar un sistema de programa de inspección y mantenimiento en mis instalaciones. Veamos primero qué conceptos generales, qué conceptos básicos debo tener a la hora de implementar en mi organización una metodología de inspección y mantenimiento. ¿Qué quiero conseguir mediante
esta implementación de esta metodología de implantación de este sistema PCM y en particular el elemento de inspección y mantenimiento? Pues reducir la probabilidad de un evento no deseado, es decir, evitar que se produzcan accidentes. ¿Cómo? Garantizando la integridad de mis instalaciones, ¿vale? Garantizando de que los equipos se inspeccionen y se mantengan a lo largo de su vida útil, ¿vale? Con lo cual, voy a hacer unas ciertas actividades, voy a implementar un sistema que garantice que mis instalaciones durante toda su vida útil se encuentran en garantías de seguridad, evitando o reduciendo la probabilidad de accidente. ¿Qué conlleva ello? Pues debo definir qué requisitos, tanto legales, internos y buenas prácticas, debo identificar para implementarlo en mi sistema y realizarlo a lo largo del tiempo. Es decir, qué requisitos de inspección y mantenimiento son necesarios en mis instalaciones para implementarlo y así evitar que se reduzca o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan accidentes, ¿vale? Con lo cual, el objetivo fundamental de este sistema o de este elemento de inspección y mantenimiento son dos: prevenir que se produzca una fuga peligrosa o de energía, es decir, se produzca un accidente, y asegurar la alta disponibilidad de sistemas críticos o de sistemas de mitigación, es decir, otro de los beneficios que veíamos en el tema de cuando hablamos en el PCM. Asegurar la disponibilidad de mis instalaciones desde el punto de vista predictivo y también de seguridad, es decir, si yo tengo sistemas contra incendios, si tengo sistemas instrumentados de seguridad, si tengo detectores, pues garantizar que siempre están en funcionamiento porque son elementos críticos para el control de la seguridad de mis instalaciones. De todas maneras, cuando veamos la implementación, veremos que a la hora del mantenimiento clasificaremos nuestros equipos en función de la criticidad, no desde el punto de vista de operación, pero sí desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? A la hora de establecer ese plan y mantenimiento. Como siempre y como en anteriores webinars, siempre me gusta empezar, antes de explicar la metodología, con un caso práctico, con un ejemplo de un accidente representativo en el tema de accidentes que han ocurrido a lo largo de la historia, que determinan por qué es necesario controlar o disponer de un sistema PCM y en particular de inspección y mantenimiento. En este caso, que muchos de vosotros conoceréis, se trata del accidente de San Juanico, ¿vale? En el que fallecieron 500 personas. Era una planta de almacenamiento de GLP que estaba conectado con 3 refinerías, en el cual bombeaban GLP para después el dispatching del mismo de esa planta de almacenamiento de GLP, y como consecuencia de la operación normal se produjo en el fallo en una tubería, ¿vale? En el transporte de hidrocarburos de GLP hacia la planta de almacenamiento se produjo un fallo. Se produjo la correspondiente fuga, nube inflamable, encontró punto caliente, se cree que por una antorcha que había situado en la zona, y se produjo la deflagración, incendio de lo que es la nube. Ello conllevó que posteriormente se produjera el incendio de los depósitos de almacenamiento, tanto de tipo horizontal como de esfera que había en la propia instalación, y se generaron lo que son las correspondientes bleves, un fenómeno de grandes consecuencias, poco probable en muchos de los casos, gracias a este tipo de accidentes que se implementaron medidas posteriores tanto en el diseño como en la operación normal, ¿vale? Para evitar que se produjeran este tipo de accidentes, ¿vale? Se produjeron las bleves, produjo grandes daños en el exterior, dentro de la instalación, claramente porque si hay bleves ya estás teniendo dentro de fallo, dentro de instalación, pero tanto en el exterior, tanto que se produjeron la muerte de 500 personas. La causa principalmente que se detectó por qué se había producido esto fue por la rotura de la tubería, principalmente por la corrosión gradual, por el tiempo, por la falta de mantenimiento e inspección de esa tubería, por ver los seguimientos de la degradación que puede tener la misma. Con lo cual, si esa tubería se hubiera podido mantener o se hubiera garantizado su actividad estructural mediante inspección y mantenimiento, y en el caso que se detectara un fallo, por ejemplo, se hubiera procedido a la sustitución de la misma, se podría, a día de hoy, haber evitado el accidente, ¿vale? Con lo cual, deja constancia que el fallo de un elemento estructural de mi instalación puede provocar un gran accidente y es un aspecto en el que debo incidir a la hora de implementar mi sistema PC. Metámonos un poco en materia, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de desarrollar mi sistema PC? Y en particular, mi programa de inspección y mantenimiento, mi sistemática de inspección y mantenimiento. El primer punto que debo tener presente es qué equipo que viene, ¿vale?, deben ser mantenidos y inspeccionados. Definir qué equipos van a estar dentro de mi plan de inspección y mantenimiento. ¿En base a qué? Lo primero, el carácter legal. Veamos si hay un requerimiento legal que determine que los equipos deben ser inspeccionados o mantenidos. Pero como la mayoría de vosotros sabréis, los reglamentos de seguridad son de carácter de mínimos, ¿vale? Eso no significa que todos los equipos de una instalación deban ser mantenidos mediante un reglamento de seguridad industrial. Por poner un ejemplo a nivel de España,
Tenemos dos tanques, uno es de almacenamiento de una sustancia corrosiva y le aplica la APQ y tiene su reglamento de seguridad que te dice que tienes que ser mantenida por APQ, pero sin embargo un mismo tanque con las mismas características y el mismo volumen de la misma sustancia en una zona de proceso puede ser considerado de proceso, ahí no te aplica el reglamento APQ, con lo cual reglamentariamente no habría que hacerle nada, pero eso no implica que intrínsecamente ese tanque no tenga un riesgo, con lo cual como no queremos, mediante nuestra metodología PCM, que se produzca ningún accidente, vamos a considerarlo, vamos a meterlo dentro de nuestros activos, equipos y bienes que deben ser mantenidos. ¿En base a qué? Pues normas de reconocido prestigio, ya sea API, UNE, ¿vale? Recomendaciones de fabricantes, es decir, los fabricantes de los equipos nos dicen cómo debe ser ese mantenimiento, esa inspección del equipo para garantizar su integridad y su plena disponibilidad de los mismos. En las propias características de las sustancias, de sustancias peligrosas, la criticidad del equipo, es lo mismo, no voy a gastar el mismo esfuerzo en una organización en inspeccionar un tanque de agua que un tanque que contenga gasolina, ¿vale? Con lo cual tendré que tener también las características propias del equipo. En análisis histórico de fallos, ¿qué ha pasado con esta tipología de elementos? ¿Producen fallos? ¿Hay accidentes en otro sitio? ¿Me ha provocado algún incidente de algún tipo? Voy a caracterizarlo y voy a meterlo dentro de definir los equipos y bienes, ¿vale? Y sobre todo, vuestra propia experiencia. Hay muchos factores que dependen propiamente de la instalación, ya sea por el ambiente, por el tipo de producto que puede haber en el ambiente, posibles emisiones fugitivas, ambiente más corrosivo, cercanía al mar que puede correr un tanque, el material uno más que otro, con lo cual también vuestra experiencia de vuestro personal técnico importante a la hora de definir esos equipos. Con lo cual, ese es el primer punto que debo tener a la hora de plantearme la implementación de un programa de inspección y mantenimiento. ¿Qué equipos voy a meter dentro de mi plan de inspección? ¿Vale? Y no quedarnos solo con los de carácter legal. ¿Qué equipos puedo meter dentro de mi plan de inspección? Por poner ejemplo, pues equipos a presión, tanques y tuberías, mangueras, instalaciones eléctricas, sistemas de antorcha, torres de refrigeración, válvulas de seguridad y presión vacío, etcétera, ¿vale? ¿Y el mantenimiento? ¿Qué es lo que pasa? Pues en mantenimiento vamos a hacer una clasificación de los elementos en función del riesgo. Veamos qué elementos son susceptibles de ser mantenidos y veamos desde el punto de vista de la seguridad cuál de importantes son para nosotros. Y lo catalogaremos en diferentes clasificaciones como críticos, muy importantes, normales o pocos importantes. Dependiendo de su criticidad, ¿vale? Los identificaremos y ya veremos que tendremos que definir una periodicidad de inspección y mantenimiento. Pues para esos equipos críticos, nuestro plazo, nuestro seguimiento será mucho mayor que si son equipos poco importantes a la hora del punto de vista de la seguridad. Con carácter general, ¿qué equipo suele estar dentro de un plan de mantenimiento? ¿Vale? En función de la evaluación de su criticidad, pues bombas, compresores, válvulas, paros de emergencia, funciones instrumentales de seguridad, controles, sistema de control distribuido, alarmas, sensores, elementos contra incendio, instalaciones eléctricas, instalaciones de regulación y medida. Cuando hablo de instalaciones eléctricas, pues trafo, equipos de baja tensión, etcétera, ¿vale? Todo ello, veamos su criticidad, clasifiquémoslo, veamos lo importante desde el punto de vista de la seguridad, porque una válvula puede ser crítica en un punto y dejar de serlo en otra. Veamos cómo son esa clasificación en base a nuestra matriz de riesgo e implementemos nuestro programa, como veremos a posteriori. Una vez tenemos definidos los listados de bienes y equipos que son susceptibles de ser inspeccionados y mantenidos, pasemos al segundo punto de nuestra metodología. Vamos a definir las responsabilidades y las competencias del personal, ¿vale? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, nombrar un responsable o responsable de la aplicación de este elemento. ¿Quién es el que va a garantizar que este elemento se implementa en mi organización y hace el seguimiento de la correcta implementación de este elemento en mi organización? Él será responsable de analizar tendencias, ver que se están cumpliendo los planes, etc. Identificar un responsable de elemento, ¿vale? Después vamos a identificar qué personal disponemos para realizar las propias tareas de inspección y mantenimiento, ¿vale? Dispongo de este personal, de estos recursos, ¿vale? Y con qué cualificación tiene cada uno. ¿Por qué? Porque en nuestro plan de mantenimiento, como ahora veremos en el siguiente apartado, determinaremos qué gamas de mantenimiento, qué actividades de mantenimiento vamos a realizar, con lo cual puede ser necesario, ¿vale?, definir competencias en cada caso y, como dice ahí también, dar la formación necesaria para que el personal que disponga de inspección y mantenimiento adquiera las competencias necesarias para ejecutar esa tarea. Con lo cual veremos qué tipología de inspecciones debemos realizar,
definimos estas competencias y impartimos la formación de nuestro personal, ya sea inspector tipo API o de baja tensión o eléctrico o mecánico o cualquier tipo de cualificación que necesitemos en base a nuestro plan de inspección y mantenimiento. Hasta ahora hemos definido los equipos, hemos definido responsabilidades y competencias tanto del responsable del elemento como del personal que va a realizar las inspecciones. Pasemos al tercer punto. Voy a elaborar procedimientos y guías específicas para implementar mi plan de inspección y mantenimiento, ¿vale? Y ahí pone elemento 8. ¿Ese qué quiere decir? Si recordáis, el primer punto que hemos visto cuando hemos hablado de la gestión de riesgo era un apartado, un elemento concreto que era manuales de operación y procedimiento. Esto se relaciona con ese elemento también. Voy a definir un manual, un procedimiento específico que garantizará la seguridad de las instalaciones, ¿vale? Con lo cual, para que vaya a ir mencionando algunos elementos para que veáis que no es un elemento aislado, sino que se interrelaciona con otros elementos del sistema. ¿Qué debe contener estos procedimientos que elabore para realizar las inspecciones y el mantenimiento de mis instalaciones? Pues debe estar basado en normas, estándares, recomendaciones del fabricante. ¿Cómo voy a mantenerlo? ¿Qué frecuencia y qué periodicidad de instalación? Tanto por las características del elemento, como hemos dicho, si era crítico o no, o por la cantidad de sustancia que disponga, o las características de corrosión que puede estar sometido, etcétera, ¿vale? ¿Qué tareas voy a ejecutar? ¿Cuál es mi procedimiento de trabajo? ¿Vale? Voy a ver qué tareas voy a ejecutar durante esa tarea de inspección y mantenimiento. Lo que viene siendo una lista de chequeo, como veremos, un guía burro de estas operaciones de mantenimiento. Estas son las operaciones que tengo que hacer para realizar esta inspección. Tener claro la tolerancia al riesgo de la compañía. ¿Cuál es el criterio de rechazo? ¿A partir de qué valor que pueda determinar durante la tarea de inspección o mantenimiento conlleva un recondicionamiento o la sustitución incluso del equipo? ¿Cuál es el criterio de tolerancia al riesgo? A partir de este espesor, aplico una metodología más exhaustiva de seguimiento de corrosión o para mí es un criterio de rechazo. Lo tenemos que tener definido, ¿vale? Para que no sea susceptible de interpretación de un técnico en concreto, sino sea algo transversal a todo el personal de la instalación, ¿vale? Definir para hacer esa inspección de trabajo en ese procedimiento qué certificaciones requiere el personal, qué cualificaciones es necesaria para hacer esa tarea, ¿vale? Elaboraremos una lista de chequeo. Intentemos que toda la inspección se haga de manera sistemática, que el mantenimiento sea sistemático. Todas las tareas que hay que ejecutar deben estar listadas y qué pasos debo seguir para ejecutar esa tarea. Intentemos que nuestros procedimientos de inspección y mantenimiento sean lo menos subjetivos posible, con lo cual, mediante esa definición de tarea y ese checklist, todo el mundo sabrá cuáles son las preguntas, cuáles son las actividades que tengo que realizar, ¿vale? Además de la cualificación del personal que hemos dicho, qué cualificación necesita ese inspector, esa persona que realiza el mantenimiento, determinaremos qué herramientas necesitamos, ¿vale? ¿Qué equipo vamos a necesitar? Si vamos a medir ultrasonido, si vamos a hacer otro tipo de actividad, que necesitemos algún aparato de medida, alguna herramienta especial, lo tendremos que definir también estos procedimientos guía, ¿vale? Para implementar el plan de inspecciones. Y, importante, como queremos aprender de la experiencia y queremos ver la evolución de nuestros equipos a lo largo de su vida útil, como recordáis que era uno de los objetivos del plan de inspección y mantenimiento, vamos a registrar, vamos a archivar la información que tengamos y que adquiramos mediante la implementación de esos planes, ¿vale? Con lo cual, vamos a conservar esos registros para ver la evolución del estado de integridad en nuestras instalaciones, ¿vale? A lo largo del tiempo. Una vez tenemos definido nuestro procedimiento de qué vamos a realizar en este plan de mantenimiento, pues vamos a definir, ¿vale? Nuestro plan de inspección y mantenimiento propiamente dicho. Lo primero que tenemos que definir es cuál es el ámbito temporal que definimos para este plan. Si es de carácter anual, es un plan de inspección de tanques a 20 años y determinamos cuándo vamos a ir inspeccionando los diferentes tanques, ¿vale? Vamos a definir el plazo de aplicación de ese plan de inspección y mantenimiento, ¿vale? Anual, quinquenal, bienal, ¿vale? ¿Qué equipos deben ser inspeccionados y mantenidos durante el transcurso de vigencia de ese plan de inspección y mantenimiento, ¿vale? ¿Y qué gamas de intervención deben aplicarse a cada uno? ¿Vale? A este equipo en concreto, dentro de mi plan, pues habrá una gama semanal, otra mensual y otra anual. Cada una con su alcance que hayamos definido en el punto 3, en los procedimientos. Cada una tendrá su manera de realizarse y su manera de ejecutarse, ¿vale? Aquí definimos qué gamas debe realizarse. ¿Cuándo? Es decir, fecha concreta en la que vamos a realizar cada una de las actividades y teniendo en cuenta que habrá necesidad de que los equipos estén parados, con lo cual deberemos coordinarnos con otros departamentos de la organización para determinar cuándo podemos hacer este tipo de intervenciones, tanto de inspección y mantenimiento, interrelación con otras planificaciones.
Si una planta se prevé que los equipos, por ejemplo, yo tengo que inspeccionar un equipo en el año 2022, pero la planta no va a parar en el año 2022, va a parar en el año 2021, si quiero realizar esa inspección, tengo que planificarla con antelación. Tengo que hacerla este año porque si no, el año que viene no la voy a poder realizar. Y a lo mejor la planta tarda en parar 3 años por el caso productivo. Con lo cual, vamos a saber cómo es la planificación de parada y de requisitos legales que le pueda cumplir al equipo y planifiquémonos, anticipémonos a la planificación prevista máxima, ¿vale? Debemos determinar qué recursos asignados hay, tanto materiales humanos, para la implementación, para la ejecución de este plan, ¿vale? Y el riesgo que tiene para mi instalación, ¿vale? El que ese equipo no esté disponible. Eso hará que también lo tengamos que hacer de una manera u otra dentro de nuestro plan de inspección y mantenimiento, ¿vale? Con lo cual, definimos nuestro plan para un plazo temporal, definiendo los equipos, qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos tengo y el riesgo de no disponibilidad de equipos. Siguiente punto, vamos a ejecutarlo. Ya hemos dicho qué equipos tenemos que mantener, tenemos nuestro personal formado, hemos dicho cómo vamos a ejecutar el trabajo, hemos definido un plan de mantenimiento de nuestras instalaciones, vamos a implementarlo. El papel no sirve para nada si no lo implementamos. Vamos a garantizar la integridad de nuestras instalaciones. ¿Cómo? Pues en instalaciones nuevas haremos las actividades de inspección y mantenimiento antes de la puesta en marcha de las instalaciones, con dos fines. Uno, confirmar que los equipos han sido fabricados, instalados y están correctos y son seguros. Es decir, si hemos dicho que vamos a instalar un equipo de ciertas características, comprobar in situ en planta que ese equipo corresponde con lo que realmente se había dicho en el proyecto y con lo que dice el certificado, por ejemplo, del fabricante. Compruebo que mis equipos son correctos en base a las especificaciones de seguridad que he determinado. Y otra, que como hemos dicho también, queremos ver la evolución a lo largo del tiempo de la seguridad de nuestras instalaciones en cuanto, desde el punto de vista de inspección y mantenimiento. El equipo es nuevo, no tenemos datos previos. Vamos a recopilar mediante estas actividades valores origen, valores base, que nos permita ver la velocidad de cambio de los distintos parámetros a lo largo del tiempo del equipo, ¿vale? Y nos servirá para comparar cómo se va degradando la posible chapa o la corrosión, cómo va variando el tema de vibraciones en un equipo, etcétera. Un punto de partida en el T0, el cual me va a servir de base a lo largo del tiempo, ver la evolución de cómo está mi equipo, ¿vale? En el tema de integridad, tanto desde el punto de vista de inspección y mantenimiento. Esto para implementación en actividades iniciales o equipos iniciales, plantas nuevas que se pongan en marcha. Pero, ¿y en operación? Pues planificaremos las actividades durante la operación normal de la planta, como veíamos, poníamos el ejemplo antes, ¿vale? De las paradas programadas para hacer las actividades de mantenimiento e inspección que sea necesaria y que hayamos definido en nuestro plan de mantenimiento e inspección, ¿eh? Y en el caso que detectemos algún tipo de acción correctora, algún tipo de necesidad de reparación, ¿vale? Nos basaremos en los resultados obtenidos en esas actividades, en los datos obtenidos durante esa materialización de las inspecciones y mantenimiento en las mismas, ¿vale? Para cada actividad o acción correctora, como cualquier acción correctora, medida que tengo que implementar para controlar el riesgo, plazo de implementación de esa medida y responsable de ejecución. Y sobre todo, registrar las actividades de mantenimiento y inspección en un informe. Y un inciso, y si el informe lo ha hecho una empresa externa, ya sea una OCA, una empresa de mantenimiento, el responsable del elemento, el responsable de mantenimiento que lleve este tipo de actividades, revisar lo que dice ese informe, ¿vale? Porque al final debo tener claro si es necesario realizar ese tipo de reacondicionamiento de la planta, ¿vale? Un informe, ¿qué debe contener un informe? Pues fecha de realización, nombre de la persona que realiza la misma, número de serie, identificación clara del equipo que se está manteniendo, descripción de la actividad realizada, el procedimiento que aplica, los resultados de la inspección o mantenimiento, ¿vale? Siguiente punto, voy a plantear, en el caso que sea necesario reacondicionar mis instalaciones, voy a plantear cómo debo hacerlo. Dejar el equipo fuera de servicio como primera medida. Si no puedo dejarlo fuera de servicio, implemento salvaguardas para controlar el riesgo y disminuyo el periodo de inspección-mantenimiento sobre el equipo, ¿vale? Ver si me ha producido un tipo de fallo en este tanque que contiene esa sustancia. Tengo más tanques de esta tipología. Voy a ver si puede estar pasando lo mismo. Voy a determinar si esto es un carácter general o solamente concreto en mi instalación, ¿vale? Plantear especificaciones y reparaciones en base al riesgo. Nuestros recursos en las instalaciones son limitados, tanto humanos como económicos. Vamos a priorizar. Vamos a determinar cuál de crítico es la deficiencia que hemos determinado, ¿vale? Para
activar para implementar las medidas de manera urgente, las que sean críticas desde el punto de vista de la seguridad. Prioricémoslas mediante una matriz, es decir, estas medidas son las prioritarias para garantizar la seguridad de mis instalaciones, por lo cual son las primeras que tengo que garantizar, que tengo que implementar, sobre todo si es un equipo crítico de seguridad, que bajo ningún concepto queremos tenerlo fuera de servicio. Conceptualmente, un equipo crítico es aquel que para la seguridad no puedo o no quiero ni puedo tener fuera de servicio durante la operación normal de mis instalaciones. Intentar no dejar las reparaciones para la próxima parada planificada, sobre todo aquellas que sean urgentes y hayamos priorizado en base al riesgo. Habrá algunas que sí, que sean equipos poco importantes, pero en las críticas, las que sean importantes, realicémonos no esperando la próxima parada. Y tener en cuenta también el stock, ¿vale? El stock de piezas y materiales necesarios. Esto agilizará mucho el tema de reparaciones y sobre todo para el stock crítico, para actividades de reparación del equipo crítico de la seguridad. Pero una vez que hayamos hecho el recondicionamiento, ojo con la puesta en funcionamiento nueva de las instalaciones. Y volvemos a otro elemento de la gestión del riesgo, que hemos visto, el elemento de revisión previa a la puesta en marcha. Cuando yo haga una reparación en un equipo, deje fuera de servicio un equipo, lo repare, antes de volverlo a poner en marcha en operación dentro de mis instalaciones, deberé aplicar ese elemento de PCM, ¿vale? Para garantizar que la introducción nuevamente del equipo se hace en condición segura. Hay una metodología que te dice cómo debes verificar que ese equipo, supuesto nuevamente en funcionamiento, se hace de forma segura, ¿vale? Pero el plan de inspección y mantenimiento es un documento vivo, ¿vale? Con lo cual lo deberemos estar revisando. ¿En base a qué? Pues en base a los resultados obtenidos en otras inspecciones y mantenimientos realizadas. Aprendamos de la experiencia, ya sea por tema de metodología de RBI, RCM, RAM, etcétera. Aprovecho también para mencionar que ya con anterioridad se han hecho webinars que tratan específicamente sobre este tema por compañeros míos de INERCO, que si tenéis interés en profundizar en este tema, están a vuestra disposición, ¿vale? Con lo cual, aprendamos de la experiencia, veamos qué nos está pasando, si vemos que está disminuyendo mucho la velocidad o que va aumentando mucho la velocidad de corrección de un equipo, pues reduzcamos lo que es el periodo de prueba, el periodo de inspección y mantenimiento. Aprendamos de la experiencia y en base al riesgo. Adaptar los planes siempre a las mejores técnicas disponibles, es decir, continua actualización de planes para estar lo más actualizado posible, ¿vale? Y adecuar el plan de mantenimiento a cambios en las instalaciones. Si he metido nuevas instalaciones, si he hecho cambios e instalado nuevos equipos, analicemos y entremos por el punto 1. ¿Debe ser identificado? Sí, pues entraría en la rueda todo lo que es ese equipo dentro del sistema de plan y mantenimiento. Y obtener los resultados, que iría muy relacionado con lo primero que decía, de actualizar siempre en base a los resultados de inspección y mantenimiento, programar los recondicionamientos y plazos de esas acciones correctoras en base a la experiencia. Pero el último punto, que ya decíamos, queremos garantizar la seguridad de nuestras instalaciones a lo largo del tiempo, con lo cual debemos archivar los registros y disponer de esa información, ¿vale? Para poder comprobar cómo va evolucionando nuestro equipo a lo largo del tiempo, con lo cual debemos guardar los datos de manera fiable, actualizar siempre los históricos de los equipos, de los datos de la última inspección para poder tener una base de datos específica de ese equipo, definir siempre un responsable del archivo y el tiempo de conservación de la organización. ¿Cuánto tiempo voy a conservar estos archivos? ¿Cuándo lo considero representativo? Hasta que haga una sustitución, 10 años, 20 años, nos podemos hacer uso de herramientas informáticas que hay en el mercado, ¿vale? Herramientas de tipo Gmao, ¿vale? Que te ayudan a la gestión de la base de datos de nuestros propios equipos, ¿vale? Estos son los 8 puntos primordiales, ¿vale? Para implementar una sistemática de inspección y mantenimiento dentro de nuestra organización. ¿Cómo se implementa? Pues lo primero que debe hacerse en esta fase es un análisis del diagnóstico. ¿De qué punto parto? ¿Cómo es mi organización? ¿Cómo es mi plan de inspección y mantenimiento? ¿Cómo es la organización que dispone? ¿Qué formación tienen mis inspectores? ¿Qué equipos tengo? ¿Qué características? ¿Qué sustancias? Y hacer ese diagnóstico inicial que me permita abordar de manera fiable y sobre todo adaptada a la compañía el desarrollo de la sistemática de inspección y mantenimiento. No huyamos de desarrollo de planes de inspección y mantenimiento de tipo genérico porque se puede no adaptar a nuestro día a día, a nuestras particularidades, a nuestras sustancias propiamente dichas, a las condiciones del entorno, al tipo de parada, a la legislación existente en el país, etcétera. Con lo cual, una primera fase de diagnóstico y en base a ese punto de partida para el desarrollo de la sistemática de mantenimiento. Tercera fase,
capacitación del personal, tanto difundir dentro de la organización la formación e información al personal sobre la sistemática de inspección y mantenimiento que se ha desarrollado, como propiamente al personal directamente implicado en la metodología de inspección y mantenimiento necesaria que se han definido en el elemento. Recordad cómo voy a hacer, qué voy a hacer y qué cualificación necesito. Pues darles esa cualificación e informarlos que esa cualificación y esa formación es necesaria para qué actividades de mantenimiento van a hacer. Una vez tenemos formado el personal, una fase 4 que volvemos a dividirla en su etapa. Los recursos tanto personales como económicos son limitados, con lo cual vamos a priorizar una primera etapa aquellos equipos que sean críticos, los más importantes desde el punto de vista de la seguridad, por la peligrosidad de la sustancia que tienen, por la que son elementos críticos y no puedo prescindir de ellos. Y inspeccionémoslo, mantengámoslo, como primera fase de ese plan de implementación. ¿Vale? En base a los resultados obtenidos, extrapolemos al resto de la instalación. Como decía, actualicemos nuestro plan de inspección y mantenimiento si es necesario, que habíamos definido, con las conclusiones obtenidas. Una vez lo tengamos extrapolado, lo tengamos definido, lo implementaremos para el resto de la compañía. ¿Vale? Y como cualquier elemento, va a durar a lo largo del tiempo. Vamos a lo largo de la vida útil de nuestras instalaciones disponer de nuestro plan de inspección y mantenimiento. Vamos a hacer un seguimiento de cómo evoluciona nuestro sistema. ¿Cómo? Definiendo KPI, cuadros de mando, proyectos y palancas. Es decir, cómo va evolucionando mi elemento a lo largo del tiempo y qué objetivos y metas me planteo en la implementación de este elemento. ¿Cuáles pueden ser unos ejemplos? Por cumplimiento del plan de mantenimiento que me he definido. Yo definí un plan de mantenimiento y he cubierto el 70, el 50, el 80. ¿Por qué? Porque he tenido problemas en este punto, porque no tengo personal, porque no planifiqué bien con la parada. Aprendamos. ¿Por qué no hemos conseguido un objetivo? Implementación de acciones correctoras. ¿Cuántas acciones correctoras he implementado de las definidas? Y de las críticas, ¿he implementado todas las críticas en el tiempo que dije o no he conseguido hacerlo? ¿Era porque no había repuesto o porque no disponía de personal? Veamos cuáles son nuestros problemas y por qué no hemos conseguido los objetivos, o si los hemos conseguido, saber que debe seguir funcionando y nuestra metodología es correcta. ¿Vale? Investigación de accidentes, aprendamos de la experiencia. Si vemos que ha habido algún fallo estructural, algún incidente relacionado con un equipo, veamos qué se determinó en el tema de inspección y mantenimiento, si podemos aprender si nuestro programa, si nuestra inspección lo pudo haber detectado o por el contrario, ¿vale? Tenemos que después modificar el mismo para intentar la próxima vez detectar, anticiparnos a ese posible incidente, a esa posible fallo. ¿Vale? Y siempre que detectemos una tendencia negativa sobre algunos de los elementos, sobre algunos de los KPI que no hayamos conseguido nuestro objetivo, definir planes de acción específicos para retomar, para repuntar y acercarnos lo máximo posible a lo que es la consecución de nuestro KPI y de nuestra meta. ¿Vale? Y para finalizar, como decía, el programa de inspección y mantenimiento, ¿vale? No solamente es un elemento por sí solo, ¿vale? Es primordial por su importancia dentro de lo que es garantizar la seguridad de las instalaciones, pero está relacionado con otros elementos con la totalidad del sistema de seguridad de procesos. Por ejemplo, a lo largo de la presentación, pues hemos hablado ya de manuales de operación o de disponibilidad de operación y puesta en marcha, pero intrínsecamente hemos dicho actualizar nuestro plan de mantenimiento si hay nuevos equipos. Gestión del cambio. Si hago un cambio, debo implementar nuestro programa de inspección y mantenimiento. Hemos hablado de selección del personal, contratación, competencia. Hemos dicho, si necesitamos que nuestros inspectores tengan una cualificación, capacitémoslo, formémoslo, démosle la cualificación necesaria. Selección del personal, contratación y competencia. Normas y prácticas. Hemos dicho que nos tendremos que basar para elaborar nuestro plan de mantenimiento y definir qué equipos bienes y equipos deben estar definidos en normas, prácticas, normas de reconocido prestigio, ¿vale? De recomendaciones de fabricante, con lo cual ahí tenemos otro elemento que nos marca el sistema. Gestión de elementos críticos para la seguridad. Hemos hablado de equipos críticos. Bajo ningún concepto queremos que estén fuera de servicio, con lo cual lo tenemos que garantizar su disponibilidad. Gestión de esos elementos críticos y hay un elemento dentro de la metodología del Energy Institute que incide específicamente sobre ese elemento. Y identificación y evaluación de riesgo. A este lo dejo para el final. Si conozco qué puede suceder, si conozco cómo son los riesgos de mis instalaciones, los voy a mantener. Esos equipos, garantizar su integridad, ¿vale? Para controlar el riesgo. Recordad, bloque de identificación, gestión del riesgo, relacionados. Identifico y conozco mis riesgos, mis peligros para después gestionar. Y con esto, unas conclusiones finales que creo que son las más importantes que debéis tener en consideración a lo largo de esta presentación.
¿Cuál es el objetivo final? Pues minimizar la probabilidad de que se produzca un accidente. No queremos, y este elemento lo comparte como todos con el sistema PSN. Voy a intentar garantizar o minimizar la probabilidad de que se produzca un accidente. Garantizar la disponibilidad de mis equipos, ¿vale? Sobre todo de mis equipos críticos, y garantizar la integridad de los mismos para que para los equipos críticos siempre estén disponibles y para los otros equipos pues no haya ninguna materialización de accidentes, ninguna falla, y garantizar tu integridad, ¿vale? Mediante esta metodología sistematizo las operaciones de inspección y mantenimiento. Vamos a definir unos procedimientos de cómo debe ser la inspección y mantenimiento de mis instalaciones, ¿vale? Cómo deben ser esas tareas, qué guía debo de desarrollarla, cuál debe ser su cualificación, para que no dependa de la persona, que no sea subjetivo, sino que sea algo transversal a toda la organización, coherente con mi organización, y no dependa del inspector que sea más minucioso o no a la hora de hacer la actividad. Sabemos qué tenemos que hacer y sabemos cómo lo debemos hacer, ¿vale? Y por último, vamos a ser realistas. No todas las instalaciones, no todos podemos abordarlo todo al mismo tiempo, porque no tenemos ni los recursos necesarios económicos ni disponemos del personal necesario. Por lo cual, vamos a priorizar, vamos a identificar qué equipos son críticos, vamos a ver qué reparaciones son críticas, están en equipos que son especialmente importantes para garantizar la seguridad de procesos en las instalaciones, y prioricemos tanto las inspecciones en una fase inicial como las reparaciones en base a esta matriz. Y sin nada más, agradeceros el tiempo y quedo a vuestra disposición para el tema de ruegos y preguntas, que voy a intentar ver por aquí. ¿Vale? A ver, la primera pregunta. Me dicen por aquí de ¿cuánto tiempo se suele tardar en implementar un sistema de inspección-mantenimiento a lo largo del tiempo en una instalación? Bueno, para implementar un programa de inspección y mantenimiento, lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño de la misma, ¿vale? Dependiendo de la tipología de instalación y del tema relacionado con la disponibilidad de los equipos, cuántos equipos críticos hay, cuántos tanques hay, cuántos equipos a presión existen, etcétera, como hemos visto, recordando todo y cada uno de los equipos que deben ser metidos dentro del programa de inspección y mantenimiento, ¿vale? Pues eso va a depender el grado de dificultad o de trabajo que requiere después lo que es pues definir esos bienes, capacitar el personal y sobre todo elaborar los procedimientos específicos para cada una de las tareas que se vayan a ejecutar tanto para el plan de inspección como para el plan de mantenimiento, ¿vale? Y después sobre todo a la hora de establecer un plan de mantenimiento a largo plazo, pues dependiendo de ese número de equipos será más o menos amplio, ¿vale? Con lo cual ya propiamente en la implementación pues ese plan de mantenimiento necesitará unos recursos iniciales mayor si quieren tener a corto plazo ese plan de inspección y mantenimiento. Lo normal es que, ideal es que esa fase de implementación, de desarrollo y de implementación del sistema, sin llegar acaso a la ejecución propiamente dicho de lo que es la inspección y mantenimiento, dependiendo del tipo de una instalación media, puede ser entre 6 meses y un año. ¿Vale? Otra pregunta por aquí. Me dicen que qué equipos pueden ser considerados críticos desde el punto de vista de la seguridad en las actividades de mantenimiento. Pues como decía, para el tema de inspecciones críticas, ¿no? O elementos críticos, pues principalmente son conceptualmente aquellos que conllevan una mayor seguridad de mis instalaciones, ¿vale? Y que por definición lo defino como crítico como aquello que no quiero que bajo ningún concepto esté indisponible, o sea, que esté siempre en funcionamiento, ¿vale? Con lo cual, nuestras actividades de mantenimiento irán implementadas a garantizar la siempre disponibilidad de este equipo. De hecho, si habéis visto en el tema de interrelaciones, el sistema de gestión de la seguridad de procesos desarrollado por el Energy Institute son tan importantes esos equipos críticos de la seguridad que hace un elemento específico, propiamente dicho, ¿vale? Para ese elemento concreto, ¿vale? Con lo cual, ¿qué se pueden considerar elementos críticos? Elementos contra incendios, detectores, sistemas instrumentados de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, válvulas de seguridad de equipo, ¿vale? Todo aquello que conlleve que la no disponibilidad de los mismos aumente de manera significativa el riesgo de que se produzca un accidente en mis instalaciones, ¿vale? A ver si hay alguna pregunta más por aquí, ¿vale?
No veo más, lo voy a agrandar. En principio, esta de aquí. Me preguntan qué tipo de cualificación deben ser establecidas para el personal de una instalación para realizar actividades de inspección y mantenimiento. Vamos. Esto va a depender mucho de los equipos que te puedas encontrar y del país en el que residas, ¿vale? Desde el punto de vista, por ejemplo, si en un país concreto, pues el primer punto que hemos visto, ¿vale?, que tenéis que tener en consideración era si había requisitos legales, si había reglamentos de seguridad, ¿vale? Y como tal, como reglamento de seguridad, ¿vale?, puede definir qué tipo de formación, capacitación debe tener ese personal que realiza la tarea de inspección y mantenimiento, ¿vale? Si es, por ejemplo, de instalación eléctrica, porque esté cualificado en el tema de instalación eléctrica, si es un organismo de control porque la instalación requiere que intervenga un agente, vamos a llamarlo, de la autoridad, alguien que tenga un inspector que sea reconocido por la autoridad como competente para realizar una inspección de tipo de almacenamiento de productos químicos o de un equipo a presión, ¿vale?, o de un equipo eléctrico, de un centro de transformación, con lo cual va a depender del marco normativo legal que haya. Y después, pues tendremos que tener en cuenta intrínsecamente la tipología de instalaciones que tenemos, ¿vale? Si, qué tipo de tanque, si nos vamos a basar en normas reconocidas de prestigio como la API, que para ser inspector API tienes que tener una cierta cualificación y haber aprobado esa cualificación. Para hacer ciertas actividades debes tener esa formación y no es necesario que todo el equipo de la organización, todo el personal destinado a inspección y mantenimiento, pues disponga de esa cualificación, pero sí en base al número de intervenciones que debe realizar a lo largo del año o que hayamos definido en nuestro plan de inspección y mantenimiento, pues definir el número de personas que deben disponer de esa certificación, con lo cual establecer cuáles de nuestro equipo va a ser necesario, ¿vale?, que disponga de esa capacitación, ¿vale? A ver, otra pregunta más. Aquí. Me preguntan por aquí si existe algún fallo de un elemento implica el fallo de otro elemento del sistema de gestión de la seguridad. Si volvemos y hacemos un poco de memoria al principio de lo que es el webinar, cuando estábamos hablando de los bloques y pilares fundamentales de lo que es el sistema de gestión de la seguridad de procesos, veíamos que nuestro sistema de gestión lo habíamos troceado en 4 bloques, ¿vale? Recordad, uno era liderazgo, seguridad de procesos, entender y conocer los riesgos, gestión del riesgo y revisión y mejora. Lo habíamos troceado en estos 4 bloques y después lo habíamos troceado en 20 elementos, ¿vale? Para que se produzca un accidente debe fallar todo lo que son nuestros elementos de seguridad, ¿vale? Pero que falle alguno de nuestros elementos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, si tenemos una instalación la cual hemos modificado y nos hemos aplicado un programa de gestión del cambio efectivo, en el cual nos diga qué elementos han visto susceptibles de ser cambiados, que las condiciones de esos equipos son diferentes a los existentes y con lo cual ya la instalación no es igual que la que teníamos inicialmente en nuestro plan de inspección y mantenimiento, sino que ahora tenemos una parecida, pero no exactamente igual, porque han podido cambiar características de equipo, dimensiones de los mismos, materiales empleados para el equipo, etcétera. Si nuestro sistema nos falla y esa modificación la realizamos sin tener en cuenta esa correcta gestión del cambio, difícilmente vamos a poder implementar esos equipos, ¿vale?, en nuestro plan de inspección y mantenimiento, con lo cual el responsable de la implementación de ese elemento, que no tiene por qué ser el mismo que el de gestión del cambio, difícilmente va a poder aplicar la metodología específica que acabamos de ver, con lo cual difícilmente nuestro plan de mantenimiento va a ser efectivo. La experiencia nos dice, en la implementación de ese sistema que hemos realizado en algunos establecimientos, ¿vale?, a lo largo de tanto en mi actividad como inspector, muchas veces nos dice que el día a día nos come, ¿vale? Con lo cual tenemos a lo mejor un elemento relativamente robusto, pero no solamente es bueno tener ese sistema de gestión robusto de tipo documental, sino solamente también implementarlo en la realidad, que haya comunicación con otros departamentos, que sirva de base y punto de partida para implementación de otros elementos. Puedo tener muy bien gestionado un cambio, pero, por ejemplo, no he modificado los PNID o no he pasado la información al personal de mantenimiento para que modifique su plan de inspección y mantenimiento. Con lo cual, como hemos visto en una de las slides finales,
para que un elemento funcione correctamente, el resto debe funcionar también de manera aceptable y concreta. Uno puede funcionar mejor que otro, pero si uno no funciona, el otro difícilmente va a ser robusto y va a evitar la materialización de un accidente. Y nada más. Por mi parte, agradeceros toda vuestra presencia, que habernos dedicado una hora en este tema interesante de inspección y mantenimiento. Y para cualquier duda que os pueda surgir, os dejo ahí, podéis ver mi dirección de correo y estaré encantado de poder contestar, además de las dudas que he contestado. Me hagáis las preguntas que estiméis convenientes y si está en mi ámbito competencial y sobre todo dispongo información suficiente para poderos contestar, lo haré de mucho agrado. Y nada, cuídense mucho y nos vemos en los próximos webinars. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego.